¿Es mucho el riesgo de tener una de estas tarjetas o dedicarse a esto? Hay un riesgo en estados como Arizona, por ejemplo, donde realmente está súper penalizado y se considera robo de identidad. De repente ya lo tronó, ya se chingó. Ya me salí, ya está casi atravesado. Bueno, hay que poner primero la postura también de la Fiscalía del Estado, que emitió un comunicado en el cual dice que no tiene nada que ver la muerte de Isidro con sus trabajos de defensa del bosque, ¿no? A partir de que Donald Trump se lanzó como candidato, y más ahora que es presidente, creció en Estados Unidos la demanda de identificaciones falsas. El Universal investigó este tema y descubrió cómo miles de mexicanos recurren a este delito porque no les queda de otra. Juan, un hombre nacido en Puebla, trabaja 12 horas al día frente a un tren elevado en Nueva York. Ofrece documentos falsos a migrantes. 1 hora y media de espera y $150 son suficientes para obtener una tarjeta de residencia permanente y un número de seguro social para poder laborar en Estados Unidos. Según el Centro de Estudios de Inmigración, 75% de los extranjeros ilegales usan green cards falsas. Arizona, California, Texas, Nevada, Nueva York y Colorado son los estados donde más se venden documentos falsos para trabajar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló una red de tráfico de documentos que operaba desde 2010 para una pandilla mexicana llamada Los Norteños, un grupo con nexos criminales con el cártel de Sinaloa y el del Golfo. ¿Cómo viven los mexicanos que aspiran a ser ciudadanos estadounidenses? Laura Sánchez, reportera de El Universal, nos lo explica. Laura, ¿y quiénes son quienes recurren a lo que tú retratas muy bien en el reportaje, a las green card falsas? Esteban es el recién llegado, es la gente que acaba de cruzar, que gastó en un pasaje de camión para llegar, no sé, hasta algún estado como Nueva York. Entonces, pues esta gente llega muy gastada y tiene que ponerse a trabajar de inmediato. ¿Cuál es la primera opción antes de tratar de ver un abogado, antes de contactar a algún familiar que te eche la mano legalmente? Pues la solución es esa, es comprar una identificación falsa que le permita al patrón contratarte de manera legal. Es muy interesante porque generalmente estos números de seguridad social son robados, pero hay otro porcentaje que es de norteamericanos, por ejemplo, que quieren ir a vivir a México, a descansar a alguna playa, entonces rentan su número de seguro social y siguen cobrando y siguen ahora sí que recibiendo los beneficios de estar retirado. Esos números no es nada más un documento en el que te inventan un número. O sea, realmente es ¿No? un número de seguridad social de una persona que sigue cotizando, por decirle de alguna manera, allá en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. El asunto es que es un número nacional, es tu número de identidad. Yo, Laura Sánchez Ley, soy el número 99789. Realmente el número de seguridad social es cada persona de Estados Unidos. Entonces, lo que está plasmado, esos números, son la representación de una persona real. ¿Es mucho el riesgo de tener una de estas tarjetas o dedicarse a esto? Hay un riesgo en estados como Arizona, por ejemplo, donde realmente está súper penalizado y se considera robo de identidad. Ese es el riesgo, que cuando el Departamento de Inmigración o el Departamento de Seguridad Social, que son quienes revisan que no se estén falsificando, pues deciden correr tu número, lo pueden correr en el momento que ellos quieran. Entonces, generalmente llegan a locales de comida en mexicana, por ejemplo, en Estados Unidos, y hacen este número y se dan cuenta pues que es de un anglosajón de ojos azules y pues tú eres Sí, claro. mexicano. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores está distribuyendo un documento, no sé qué tan viral sea en redes sociales, pero yo sí lo he visto en varias páginas, en el que dice, si tú alguna vez te detiene una autoridad migratoria, no presentes documentos falsos, porque eso va a ser aún más perjudicial para ti a la hora de que enfrentes un proceso de posible deportación. ¿Tú crees que realmente este mensaje puede permear hacia quienes piden estos documentos falsos o por mucho los beneficios exceden los riesgos? Tú estás ganando aproximadamente 300, $400 a la semana Uh -huh. en un negocio, empleándote en alguna empresa.
Entonces, pues bien el riesgo vale la pena porque empiezan a enviar dinero a sus familias, pues son las remesas que nos llegan a México. Entonces, ellos no van a dejar de enviar dinero a sus familias, ni aunque exista esta posibilidad. De hecho, mucha gente aprende, sabe que cuando llega ICE hay que morderla, hay que tirarla. Esta diferencia salarial sin Green Card y con Green Card, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto es lo máximo que pueden llegar a ganar los indocumentados allá y cuánto llegan a ganar gracias a la Green Card? Es que realmente no, Esteban. El asunto es que no. Porque sí hace la diferencia, ¿no? Al no tener Green Card y por lo tanto no tener un número de seguridad social, el estatus de indocumentado te permitiría ganar menos, ¿no? Los patrones saben que los Green Cards son falsos, sin embargo, pues es básicamente la misma tarifa, no va a variar mucho porque para los patrones tú sigues siendo un migrante sí, para ellos sin no cambia. papeles. Con Green Card falsa o sin Green Card falsa, sea o no auténtico el número, para ellos eres sin papeles y por lo tanto no te pagan más de una cierta cantidad, ¿no? Eso es lo que... Exactamente, ya nada más por tus rasgos a veces aprenden a identificar, si no hablas el idioma, entonces los patrones abusan de esta manera pues de los migrantes. Isidro Valdenegro es considerado como el Nobel ecologista. Es el 6º defensor del bosque asesinado en el último año en la Sierra Tarahumara. Aún no hay detenidos. De repente ya lo tronó, ya se chingó. Ya me salí, ya está casi atravesado. Y el otro yo corriendo para así, ahí agarró para allá. Y ahí anda ahí me apuntó, así como salí de capaz para ver. Ya que me apuntó, entonces yo me hice para allá. ¿Y no disparó cuando...? No, porque ya me escondí. ¿Cómo es que pasó todo eso? No había no tenían por qué haberle hecho todo eso si él no se metía con nadie. Tenía 4 aquí, y luego a la pata otras. Conté como 5. Pero nomás 3 casquillos hallaron ahí. Toda su trayectoria es una ilustración de los riesgos que corren los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Él platicaba que estaba platicando con él ahí, estaba en un patio y... ¿Dónde fue? Aquí en Coloradas. Y entonces empezaron a sentirse los balazos y ya que le dijo él, hijo, nos están tirando, y corrieron a esconderse. Y entonces decía él que mi papá fue y se acostó y ya él fue a verlo y dice que estaba agonizando, decía. Y pues esa vez fue cuando escapó, se puso un vestido de una mujer y salió de ahí. Con su hermana, ¿no? No, solo. Desplazamiento forzado por la presión del crimen organizado, de la delincuencia organizada y finalmente el asesinato. Es como una película. Un equipo de periodistas de El Universal, encabezado por Íñigo Arredondo, viajó a la Sierra de Chihuahua para contarnos esta historia. Esta historia que traes esta vez para El Universal, el asesinato de Isidro Valdenegro,
Es un asesinato más de un ecologista. Está sucediendo no solamente en México, está sucediendo en el mundo. Los defensores de derechos humanos del medio ambiente están corriendo un gran peligro. Bueno, sí, lo que aquí tratamos de exponer un poco es la situación que se vive en este municipio en específico, en la Sierra Tarahumara, que es de Guadalupe y Calvo, ¿no? Sí. En este municipio, justo en el último año, van con la muerte de Isidro, que fue el 15 de enero, y luego 15 días más tarde, la muerte de Juan Ontiveros, van 6 defensores de los bosques muertos en ese municipio en el último año, ¿no? Entonces, ahí lo que tratamos de contar, lo que apuntamos es la situación también de plantíos de amapola y cómo este municipio concentra eso, ¿no? No sabemos, no logramos entender si es asesinato entre ricos y gente pobre. Y me refiero a, no sé si son mineras, no sé si son industrias que están llegando a estos terrenos y los están quitando, los están desplazando, o es un asunto de crimen organizado, o es el narcotráfico que no quiere que los molesten y que hagan ruido con la defensa del medio ambiente. ¿Qué es, señor? Pues realmente lo que nosotros podemos investigar, tal cual es, bueno, hay que poner primero la postura también de la Fiscalía del Estado, que emitió un comunicado en el cual dice que no tiene nada que ver la muerte de Isidro con su trabajo de defensa del bosque, ¿no? Pero para hablar un poco más de Isidro y entender quizá la muerte, tendremos que hablar un poco de su historia, ¿no? Entonces, quizá, no sé, en el 86 muere su padre, Julio, que también fue un defensor del bosque, ¿no? Entonces, él muere asesinado. En teoría no hay ningún juicio, nada por el estilo, pero todo esa voz es como mucho paso hasta en la sierra, ¿no? O sea, hay que imaginar justo vivir en la sierra, en la cual es vivir en medio del bosque, en el cual no hay un pueblo, una comunidad, o la comunidad más cercana está a horas caminando o a horas en auto. Entonces, estás a mitad de la nada, y entonces ahí lo que hay muchos como terratenientes, por así decirlo. Entonces ahí se acusó al cacique de la zona de haber matado al papá por haberse opuesto a algunas cosas que él tenía ahí, ¿no? Entonces, siempre está presente ahí la figura del cacique de la zona, ¿no? Y también a esto se agrega los rumores del narcotráfico, más bien el narcotráfico que hay en la zona y cómo estos mismos caciques pueden llegar a contratar a los indígenas rarámuris que están ahí para empezar a vender o a hacer amapola, ¿no? Entonces está esta parte. Después en el 2003 es encarcelado por 2 delitos, que sería portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y también porque le encontraron un frasco con semillas de marihuana, los cuales a lo largo del proceso de 15 meses pues se comprobó que esto fue algo plantado por la policía de Parral. Y entonces sale, después de eso viene el premio Goldman y después de eso empezó a hacer pequeñas cosas y seguir defendiendo el bosque, tanto ahí en Guadalupe y Calvo como también en Valleza, en Morelos, en Huachochi, y se empezó a ser una persona un poco más importante, ¿no?, en esa zona. Y llamaba la atención y por eso, digamos, molestaba a distintos intereses. Al final, cuando dices, antes era un cacique, ahora es el narcotráfico, pensamos que al final son grupos de poder moviendo un dinero y donde se sienten sí amenazados por gente que está dispuesta a defender sus tierras tal cual como están. Sí, claro. ¿No? Es que lo que hay que recordar es que los rarámuris ahí llevan muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando empieza la reforma agraria y empieza la repartición de ejido y no, pues hay personas, bueno, aparentemente hay un juicio que sigue peleando ahora entre el cacique de la zona y algunas personas rarámuris que están peleando su tierra, en el cual están tratando de que se nulifique un acuerdo de aprovechamiento del bosque. ¿Cómo llegas a la sierra? ¿Cómo llegas a la casa? Porque vimos al tío de Isidro, Santiago. El tío de Isidro, Santiago, es el personaje clave en el caso, en el sentido de él es el que vio quién fue el que le disparó a su sobrino, ¿no? Entonces, Santiago es una persona que no sabe cuántos años tiene, ¿no? Santiago es una persona que no usa zapatos ni chanclas, nada por el estilo. Acostumbra a estar por el monte descalzo y es alguien que nunca ha salido de ahí porque no le gusta, no le interesa. ¿Qué contexto familiar encontraste? Es decir, la casa de Santiago está aquí, vemos a Santiago en las fotografías, lo vemos en las imágenes, y él está en una casa de manera muy humilde. Hay más casas alrededor aparte de la mamá, hay otros vecinos, hay otra gente que defienda lo mismo que defendía Isidro. Bueno, la familia de Isidro tiene 2 hermanos más, uno mayor que se llama Francisco y el menor que se llama Trinidad. Y Francisco me comentaba que hace unos años ahí en Coloradas de la Virgen, ahí en el municipio de Guadalupe y Calvo, había alrededor como de 40 casas. Ya dice que en los últimos años, porque ha habido un incremento de violencia, allá hay como 10, 15 casas habitadas. Al igual, por ejemplo, desde la muerte de Isidro,
hay un comando de 8 policías ministeriales que están hasta la cima de la montaña porque ahí es donde tienen señal, ¿no? Entonces desde ahí están cuidando. Entonces vieron que llegamos nosotros y bajaron para dar mayor protección. Para terminar, Íñigo, ¿ellos se sienten vulnerables defendiendo sus tierras, defendiendo su lugar? Justo le decía a Santiago, como la verdad, tú tienes miedo, tú crees que te vaya a pasar algo, me dice, pues yo vivo aquí, llevo toda mi vida viviendo aquí, si tiene que pasarme algo, que pase. La verdad es que ellos justo están expuestos a que no hay seguridad, no hay una policía cercana, o sea, no hay nada que los pueda proteger. Las personas defensoras del medio ambiente se han propuesto luchar no solo por su espacio, sino por cada territorio que a nivel mundial pueda estar en peligro. Sofía de Robina Castro, del Centro Miguel Agustín Pro, revela el tipo de agresiones a las que están expuestos los activistas. ¿El medio ambiente es el nuevo campo de batalla para los ecologistas, para los defensores de derechos humanos? Sí, creo que definitivamente vivimos en una situación de país donde ha sido mencionado incluso por diversos mecanismos que vivimos en una crisis de derechos humanos, y en esta crisis el espacio, la tierra, la defensa por la tierra y el territorio ha ocupado un papel indispensable en la lucha de muchas personas y comunidades, y por lo tanto también se ha generado como un espacio donde han sufrido diversos tipos de agresiones, criminalización y afectaciones en esta lucha por defender sus tierras, sus territorios, tanto comunidades indígenas como no indígenas, ¿no? ¿Qué cifras tienen de defensores del medio ambiente o de ecologistas asesinados aquí en México? Mira, o violentados de alguna manera. De las cifras recientes, organizaciones que trabajan específicamente con defensores ambientales han mencionado que alrededor de 109 casos de agresiones de 2014 a 2015, es decir, en las últimas fechas han sufrido diferentes tipos de agresiones. Y la mayoría de estos casos, es lo que se documentó en este informe, es que están relacionados con empresas, sobre todo de hidrocarburos, minería y industria eléctrica. ¿Cómo han sido muertos, asesinados? No necesariamente son asesinados, sino que han sufrido distintos tipos de agresiones. Lo que hemos visto es que las agresiones pueden ir desde amenazas, que es una forma de inhibir a las personas para que dejen de realizar esta labor, amenazas a ellas mismas, a su familia, a las comunidades, criminalización constante, incluso declaraciones a veces de funcionarios diciendo que muchas veces las personas defensoras son personas que se oponen al progreso, que están en contra de proyectos y demás, o también incluso llamándolas terroristas, peligrosos, etcétera, hasta ya también agresiones físicas. Las razones, nos platicabas ahora alguna que es la industria frente a quien habitan los terrenos y que está defendiendo sus tierras, el medio ambiente. Esa es una. ¿Hay narcotráfico? ¿Son problemas de caciques? ¿Es un problema de poder gubernamental sobre el ciudadano o es todo junto? Pues mencionar que sí, efectivamente tenemos una diversidad de actores y contextos diversos. No es tan fácil como generalizar la situación en todo el país, depende mucho también las zonas. Definitivamente cada vez vemos más presencia de actores no estatales en estos contextos y en estas agresiones, y vemos también un contexto de macrocriminalidad en donde la autoridad y el Estado está vinculado con redes tanto lícitas como ilícitas de poder, es decir, cómo a veces la autoridad también genera contextos que benefician a las empresas en detrimento de comunidades, y cómo hay veces que también generan el nivel de infiltración y de colusión de las autoridades como en el crimen organizado, muchas veces generando afectaciones a las personas. ¿Por qué las autoridades no investigan hasta el fondo, al menos no en todos los casos? Por ejemplo, en el caso del asesinato de Isidro que ocurrió hace pocas semanas, este año, los periodistas del Universal llegaron al lugar para platicar con Santiago, que es el testigo de este asesinato, y la gente de la fiscalía iba con los periodistas porque no había llegado antes a entrevistar al único testigo que había. De hecho, cuando se dio el asesinato de Isidro, estaba aquí el relator para personas defensoras de la ONU y estaba en una visita a México justamente para documentar el grado de cumplimiento del Estado en sus obligaciones respecto a la protección de personas defensoras, y fue muy enfático en señalar que una de las principales problemáticas que existen es el de la impunidad y la falta de atención de las autoridades, tanto para prevenir este tipo de
de abusos y de amenazas, aún teniendo, por ejemplo, el mecanismo de protección, se ha documentado cómo las acciones preventivas definitivamente no han servido, y además si no van de la mano con acciones de investigación y de sanción a responsables, evidentemente se genera un entorno donde se van a seguir repitiendo estos casos. En la Ciudad de México, 20 millones de personas corren todos los días para llegar al trabajo, a la escuela o a sus casas. Y ahora hacer eso es más fácil que nunca, gracias a la tecnología. Pero ¿qué piensan quienes se dedican a este nuevo oficio de chofer vía celular? Buenas tardes, caballero. Adelante, por favor. No, la verdad tienes que trabajarle mínimo 8 horas para obtener una ganancia libre aproximadamente de 1.500 a 1.800 pesos diarios. Trabajo hay. La cuestión es que quieras pararte y conectarte y estarte sentado conduciendo en la ciudad. El chiste es saber los puntos estratégicos y cuándo hay el mayor trabajo posible, y es aprovechar esos espacios. La verdad he recibido muchas felicitaciones por ser mujer y estar en Uber. Lo más difícil de mi trabajo es el servicio, atender a la gente, y pues por lo general la gente que usa Uber es de alto o mediano poder adquisitivo. Entonces, dependiendo de la zona, pues es el tipo de gente. Es algo muy divertido, con muchas ganancias, con una gran experiencia, conocimientos de muchos aspectos. La gente te da tantas lecciones que ni te imaginas que podrías encontrar en cualquier otro lado. Es algo que la verdad disfruto y considero muy satisfactorio. Los taxistas, obviamente, no están felices con este nuevo modelo de transporte. Algunos de ellos aceptan sus errores, pero también culpan al gobierno de no tratarlos igual que los choferes de Uber o Cabify. Oiga, pues aquí estamos hablando del tema de Uber y los taxis. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes en estos últimos años este tema del Uber? Pues sí se ha afectado bastante porque, sobre todo en lo económico, porque pues ellos no pagan revistas, no pagan placas, no pagan nada. Entonces, en ese aspecto, pues sí, salimos más afectados, porque nosotros tenemos que pagar licencia, tarjetón, revistas, verificaciones. Entonces, ahí es donde ellos pues, nos llevan un poco de ventaja. Y máximo que siento que cobran un poquito más que nosotros. ¿Qué cree que debería pasar o qué debería hacer la autoridad para que fuera más justo la competencia entre ustedes y los de Uber? Pues que pagaran ellos también, que los regularizaran igual que a nosotros y que fueran casi los mismos costos. En cuanto al uso de la tecnología, ya ve que hoy en día la gente luego se sube y dice, a ver, quiero ir a tal lugar. Usted ya tiene muchos años, ¿cuántos años tiene ya manejando? Ya se conoce toda la ciudad. 40 años llevo. ¿Ya se la conoce de pies a cabeza? Pues no toda, pero sí, en realidad ya no me pierdo. Y en cambio ellos pues tienen que ir usando su teléfono para ir, que ponen el GPS para saber a dónde van. Oye, pero no hay personas que se suben y le dicen, oiga, no tiene el teléfono para decirle dónde, porque igual no confían en que usted los va a llevar por la mejor ruta. Bueno, sí traigo también teléfono, pero les digo, si lo quieren, pues se los presto, sabe que pónganlo. Y se los presto y ellos van viendo. Inclusive una vez un joven se subió y lo puso.
Y le dije, oye, no podemos cortarle por acá. Y dice, pues a ver, ponlo. Dice, a ver, váyase por donde usted dice. Ya cuando fuimos avanzando, pues le gané al GPS. Y me dice, oye, dice, entonces esto no sirve. No, le digo, pues lo que pasa es que la experiencia ya un poquito de conocer un poco las calles, por donde puede estar un poco más vacío, y nada más es eso. Experiencia mata tecnología, diría usted. Sí, la experiencia mata la tecnología. Ahora, ¿qué dice usted de esta mala experiencia que dicen varios usuarios, de que el taxista corre muy rápido, o que va escuchando la música a todo volumen, o de que el auto está en malas condiciones? ¿Eso ustedes creen que también lo podrían mejorar en caso de que la autoridad les quite impuestos, les quite todo lo que les está cobrando? Pues yo siento que sí, ¿no? Inclusive en los cursos que tenemos, todo eso nos lo dan a conocer. Digo, a lo mejor, como toda la gente, no todos somos iguales. Entonces, hay unos que lo entienden y otros que no. Pero sí, yo siento que sí se puede mejorar bastante. Inclusive yo siento que ya se ha mejorado bastante, sobre todo en la calidad de los carros. ¿A partir de esta competencia de Uber? Pues un poquito antes se daba a conocer de que fuéramos más tratables nosotros. Ya no fuéramos tan, ¿cómo le digo? Sí, tratar bien a la gente, como todo buen usuario, ¿no? Sí. ¿Usted en estos 40 años podría decir que ha tratado siempre bien a la gente? Sí, inclusive no es por nada ni nada, pero hasta me han felicitado, que ojalá y todos fuéramos así, pero pues eso es casi imposible, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues oiga, fue una plática muy interesante. Y gracias. Gracias. Que tenga buen día. Buen día. Border, and Mexico will pay for the wall. And who's gonna pay for the wall? Who's gonna pay for the wall? Who's gonna pay for the wall?